Iglesia, Dios los bendiga. Hoy nuevamente aquí compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Me alegra poder llegar a sus casas, a sus hogares y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quiero hablar acerca del regreso de Cristo. He venido hablando acerca de esto. El domingo pasado comencé hablando algo acerca de esto. Hoy quiero retomar y hablar algunos puntos más. Y el domingo quiero concluir este tema. Entonces, antes de orar, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice: ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que le escribamos. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del regreso de Cristo. Y él dice que no es necesario que les escriba al respecto, no porque no sea importante, sino porque ya les había explicado. Hoy vamos a hablar acerca de este regreso, cómo será, cuándo sucederá, será de forma secreta, de qué manera se va a dar este regreso como tal. Vamos a hablar un poco de esto a la luz del primer libro de Tesalonicenses capítulo 5. Oremos para que la palabra de Dios hable a nuestros corazones y nos anime. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Nos has ayudado, nos has provisto, nos has dado, Señor. Hoy yo quiero hablar de este gran encuentro, Señor, de este momento tan especial, Señor, de este momento tan trascendental, Padre Santo, para nuestras vidas. Este día que es el más importante sobre la historia del ser humano, es este día en el cual nos podamos encontrar contigo, es este día en el cual tú regreses por tu iglesia, regreses por nosotros. Te pido que ahora hables por medio de tu palabra que la voy a compartir a nuestros corazones, Señor. Ilústranos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía hace un momento, el apóstol Pablo ya había enseñado este tema del regreso de Cristo en la iglesia de Tesalónica y lo había hecho de manera presencial. Cuando él funda la iglesia y está unos días con ellos, les habla de este tema. Porque este tema es un tema trascendental e importante que la iglesia debe conocer a profundidad, que la iglesia no debe estar ciega frente a este tema, ni debe ser un tema que de alguna manera genere temor en nosotros o que sea oculto lo que va a ocurrir. Jesús nunca ocultó este tema. Jesús siempre estuvo dispuesto a enseñar y fue transparente concerniente a lo que tenía que ver con este tema. El regreso de Cristo. En primer lugar, quiero hablar ¿cómo y cuándo sucederá el regreso de Cristo? ¿Cómo y cuándo sucederá el regreso de Cristo? Y déjeme leerle el versículo 2 y 3 del capítulo 5. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. ¿Cómo y cuándo sucederá esto? Lo primero que tenemos que hablar es que el regreso de Cristo será inesperado para el mundo. Entienda esto, no será inesperado para la iglesia. Ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero primero digamos que el regreso de Cristo será inesperado para el mundo. O sea, el mundo estará viviendo como si Cristo no fuera a regresar nunca, como si el regreso de Cristo fuera una mentira, como si el regreso de Cristo fuera una invención. La gente estará viviendo una vida de cualquier manera sin esperar el regreso de Cristo. Aquí hay algo importante
que debemos nosotros resaltar y entender que si nosotros hacemos parte del mundo, entonces ese regreso de Cristo será de manera inesperada para nosotros, mas no para la iglesia, para el mundo será inesperado. Cuando Cristo regrese, las personas estarán viviendo tranquilamente, las personas estarán viviendo sus vidas. Hace poco veía un video porque alguien dijo que el fin del mundo iba a ser algo así como el 29 de junio, alguien volvió a pronosticar. Y la persona que hacía el video y hablaba en el video decía que ya se había pronosticado muchas veces el fin del mundo, que para el año 2000 decían que las computadoras iban a colapsar, que para el 2012 igualmente, y así se ha venido diciendo que el mundo se acabará aquí, 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 aquí. Y él decía, yo ya creo que el mundo no se va a acabar. Yo ya no creo en ninguna de estas predicciones, no creo en ninguna de ellas. Entonces, el mundo como tal puede perder la esperanza de que Cristo vuelva y comenzar a vivir sus vidas como si Cristo nunca fuera a regresar. Entonces, esto es lo primero. ¿Cómo será el regreso de Cristo? Será de manera inesperada. Cuando nadie lo espere, vendrá ese regreso de Cristo. Dice aquí el apóstol Pablo que será como un ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Cuando usted crea que todo esté seguro, cuando usted crea que su casa es segura, cuando usted crea que ha puesto los candados y ha puesto la seguridad a su casa, pero aún así el ladrón se mete a su casa y usted no se explica cómo el ladrón entró, de la misma manera será el regreso de Cristo. Nadie lo esperará, llegará en el momento que menos crean. En ese momento regresará Cristo. También dice el versículo 3 que será de repente. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe repentinamente, como vienen los dolores a una mujer embarazada. El regreso de Cristo para el mundo será como cuando a una mujer le dan los dolores para tener su hijo. Aunque una embarazada sabe a las cuántas semanas debiera darle los dolores para tener a su hijo, pero muchas veces estos dolores ya del momento del parto la toman de sorpresa. La toman de sorpresa. Yo recuerdo cuando nuestra hija iba a nacer. Nos habían dado unas fechas por las ecografías y todo esto, ¿verdad? Y uno se hace una idea, van a ser entre tal y tal fecha. Sabíamos más o menos entre qué fecha iban a ser. Por lo menos sabíamos el mes, que era en septiembre, habían dicho los médicos. Pero ese día que nació mi hija, estábamos nosotros, nos habíamos acostado, estábamos durmiendo, cuando de repente a la madrugada, tal vez 2, 3 de la mañana, mi esposa comenzó a sentir los dolores, al punto de ya no soportarlos más y tocó salir a la madrugada corriendo para el hospital. Nos habíamos acostado esa noche, pero no sabíamos que ese 17 de septiembre nuestra hija iba a nacer. Sabíamos que estaba pronto, ¿verdad? Pero no sabíamos el momento. Vino de pronto, vino de repente. Así será el regreso de Cristo para el mundo. Cuando todo esté tranquilo, nosotros nos acostamos tranquilos con nuestra esposa, con mi esposa, pero de pronto, de repente, vinieron estos dolores y nació nuestra hija el 17 de septiembre. Así será el regreso de Cristo para el mundo. Todo aparentemente estará en tranquilidad. No habrá como tal una alerta antes del regreso de Cristo. No sonará una alarma para el regreso de Cristo. Todo estará aparentemente tranquilo en el mundo cuando Cristo decida venir por su iglesia, cuando Cristo decida venir en las nubes para llevarnos con él. Segunda pregunta que quiero desarrollar en este momento es: ¿será en secreto el regreso de Cristo? Este regreso de Cristo nadie lo notará.
¿Será en secreto? ¿La gente de este mundo no se dará cuenta? Bueno, quiero leer el versículo 4 para dar una primera respuesta. El versículo 4 dice, pero ustedes, amados hermanos, entonces, cuando Pablo usa aquí esta palabra o inicia este versículo, pero ustedes, es que hay un cambio para nosotros, para la iglesia. Pablo estaba hablando de que el regreso de Cristo para el mundo sería inesperado y de repente, pero ahora pasa a decir, pero ustedes, amados hermanos, o sea, para nosotros, para la iglesia, no están a oscuras acerca de estos temas y no seremos sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Primero, para la iglesia no puede ser sorprendida con el regreso del Señor. La iglesia no puede ser sorprendida con el regreso del Señor. Será una sorpresa, mis hermanos, para el mundo, pero para usted y para mí, que hacemos parte de la iglesia, no será una sorpresa. Mire lo que dice el versículo 5. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que conducirnos en esta vida como de día y no como de noche. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este ejemplo? Pablo estaba pensando en que en la noche es cuando los borrachos, cuando las personas se embriagan, ¿verdad? No es en el día, hay debidas excepciones, pero sobre todo la embriaguez se da es en la noche. Y la embriaguez es algo malo, es algo que Dios condena. Lo malo, el ladrón entra es en la noche. Las cosas se hacen, las cosas malas se hacen en la noche. Sobre todo las personas que van a hacer algo malo buscan hacerlo en la noche cuando nadie los ve. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, nos está hablando por medio del Espíritu Santo, que para nosotros el regreso de Cristo no debe ser una sorpresa, no debe ser un secreto, no debe tomarnos de repente el regreso de Cristo, porque nosotros tenemos que vivir correctamente delante de Dios. Tenemos que vivir como siempre estuviéramos de día, no usando la noche para hacer cosas malas. Tanto en el día como en la noche debemos hacer lo correcto delante de Dios. Y si nosotros estamos viviendo de manera correcta, entonces el regreso de Cristo no será una sorpresa para nosotros. No hay oscuridad para nosotros referente a esto. No hay algo oculto del regreso de Cristo. Muchos creen que no podemos hablar del regreso de Cristo porque nadie sabe cuándo Cristo va a regresar. Bueno, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Y no podemos nosotros tratar de indagar esas cosas, saber más allá de Jesús. Si Jesús dijo que él tampoco lo sabía, entonces nosotros tampoco tenemos que tratar de indagar el día y la hora. Pero que sí debemos estar alertas y pendientes nosotros de los tiempos. Jesús dijo, ustedes pueden conocer los tiempos, saber en qué momento ya está cerca el regreso de Cristo. Y considero que este es quizás el último tiempo que tiene el ser humano para arrepentirse delante de Dios, porque el regreso de Cristo está muy cerca de darse. Este día maravilloso está muy cerca. Creo que estamos en los tiempos adecuados. Jesús dijo también a sus discípulos, ustedes pueden ver si va a llover o no. Quizás se hacen allí estas nubes negras y ustedes ven que ya viene como tal la lluvia. Creo yo que ya podemos nosotros discernir que el regreso de Cristo está muy cerca. El regreso de Cristo está muy cerca de nosotros. El regreso de Cristo se puede dar en cualquier momento. Todas las cosas están dadas para que Cristo regrese en cualquier momento. Ya se han cumplido todas las profecías, todas las cosas que los profetas de la antigüedad habían hablado acerca de este gran día, ya se han dado, ya se han cumplido. Solo falta que llegue este momento tan esperado. Entonces, la iglesia no puede ser sorprendida con este regreso. Segundo, la iglesia debemos mantenernos
despiertos, en guardia. Y los versículos utilizan estas frases: despiertos, en guardia, alerta, lúcidos. Déjeme leerle el versículo 6 al 8. Mire cómo dice: así que mantengámonos en guardia primeramente. ¿Qué es mantenerse en guardia? Mantenerse en guardia es mantenerse despierto. Mantenerse en guardia es estar listo para el ataque. Mantenerse en guardia no es irse a dormir. Mantenerse en guardia no es estar pensando en otras cosas. Mantenerse en guardia es saber que viene algo. Mantenerse en guardia es saber que va a pasar algo y debo estar pendiente en el momento en que va a pasar, ¿verdad? Si yo hago parte de un grupo de soldados y estamos en el monte, estamos en la selva y me dicen: hoy usted va a prestar guardia, hoy usted va a estar despierto cuidándonos a los demás mientras descansamos. Si yo me acuesto a dormir, no voy a poder oír al enemigo cuando viene. O si hay algo cerca, o una luz que se prende. Pero si estoy en guardia, tal vez escucho el romper una rama, tal vez escucho a alguien caminar, tal vez puedo ver una luz. ¿Por qué? Porque estoy en guardia. Y lo primero que nos dice el versículo 6 es que como iglesia tenemos que estar en guardia. Dice: no dormimos como los demás. Mientras el mundo duerme y se acerca el regreso de Cristo, nosotros como iglesia debemos estar en guardia, despiertos para el regreso de Cristo. También dice el versículo 6, estén alerta y lúcidos. Alerta. Hay que mantenerse en un estado de alerta. La iglesia que verdaderamente espera el regreso de Cristo es una iglesia que está alerta, despiertos, lúcidos, no somnolientos, sino despiertos, sabiendo que en cualquier momento llega Cristo. El versículo 7 dice: es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Mantengamos nuestra fe mientras Cristo regresa. Confiemos en que Cristo regresará pronto. Mantengamos esta confianza. Amemos a Dios. Amémonos entre nosotros. Y pongámonos ese casco de la confianza que es nuestra salvación, y esa seguridad de que Cristo nos va a salvar. Entonces la iglesia debemos mantenernos despiertos para que el regreso de Cristo no nos sorprenda. El regreso de Cristo no debe ser tomado por sorpresa en la iglesia. Al contrario, nosotros lo estamos esperando. Y yo sé que si mañana Cristo viene, no va a ser una sorpresa para mí, porque yo estoy esperando que cualquier día de estos Cristo regrese por nosotros. Es más, lo deseo con todo mi corazón, y dentro de mi oración le pido a Dios que vuelva pronto. Y yo quiero animarle a usted también, como parte de la iglesia. Como dijo Juan, la iglesia dice: vuelve pronto. La iglesia debe decir esto. Nosotros como iglesia debemos desear el regreso de Cristo y pedir que sea pronto este regreso de Cristo. No nos aferremos a lo material, no nos aferremos a esta vida que es algo pasajero. Anhelemos el regreso de Cristo. El versículo 9 al 10 nos habla de que el regreso de Cristo será para salvación nuestra. El versículo 9 dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. El regreso de Cristo no será para condenación nuestra. El regreso de Cristo será para salvación de nuestras vidas. El regreso de Cristo será para irnos con Él y compartir con Él para siempre. Nunca más Cristo volverá a separarse de nosotros. Estará con nosotros para siempre. Cuando Cristo le habló a los discípulos que Él tenía que irse, ellos se pusieron tristes. ¿Sabe? Cuando conozcamos a Cristo, nunca Cristo nos dirá a nosotros que tendrá que irse nuevamente, sino que estaremos con Él para siempre. Mis hermanos,
Animémonos con esto, animémonos con el regreso de Cristo. Quizás ahora tenemos que pasar diferentes necesidades, diferentes persecuciones, diferentes situaciones que nos generan tristeza, pero animémonos que el regreso de Cristo está pronto. Ya no falta mucho, esforcémonos un poco más, volvamos a Cristo. Si usted ha descuidado su comunión con Dios, vuelva a tener esta comunión con Dios. Ya no falta mucho para que Cristo vuelva. Anímese, mi hermano, vuelva al Señor, fortalézcase en la fe. Iglesia, oremos en esta noche. Padre, te doy gracias por este momento que podemos tener. Gracias por estas palabras que has dejado aquí, Señor, para nosotros, para animarnos. Donde nos dices que tú regresarás pronto, Señor. Donde nos dices, Señor, que debemos estar preparados para tu regreso. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para tu regreso. Perdónanos si nos hemos alejado de ti, si hemos roto esa comunión, Señor, que nos acercaba a ti. Perdónanos, Señor. Queremos vivir correctamente delante de ti, Señor. Queremos vivir correctamente delante de ti, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te bendigo, Señor. Te bendigo porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, y nos alertas acerca de tu regreso, y no quieres que este regreso sea tomado por sorpresa para nosotros, sino quiere que estemos alertas en guardia. Ayúdanos a permanecer de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Que pasen una feliz noche. Nos vemos pronto personalmente, pero nos vemos el domingo. Un abrazo. Bendiciones a todos.